Todos los sábados de 9 a 11 horas se enciende el faro de las utopías. Libres como el viento en mitad del mar. Idea y conducción, Daniel Roberto Buriolo. Tesoro sin igual de los buenos tiempos. Él es contador público nacional, máster en comercio exterior y finanzas internacionales, y podríamos pasarnos la mañana hablando justamente de su experiencia, currículum y su proyección, además de reconocido a nivel local, a nivel nacional e internacional. Creo que lo tenemos en línea, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días, Enrique, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo andas? Bien. Muy bien, un gusto escucharte en esta mañana de sábado y por supuesto agradecemos que nos hayas brindado un ratito de tu tiempo como para compartir algunas de estas cosas que nos inquietan. La convocatoria tenía que ver justamente con una cuestión que es transversal a la vida cotidiana y que hace justamente que nos interesemos todos los días desde cualquier mirada. En particular desde nuestro lugar lo hacemos por lo que implica la economía desde el punto de vista conceptual en forma genérica y tradicional, pero en este punto concreto nos sorprendió mucho este nuevo concepto que gira en torno de lo holístico. Bueno, es un enfoque que de alguna u otra manera trata de mantener diferencias con el modelo tradicional, ¿no es cierto? Si hablamos nosotros de holístico, de alguna manera u otra tenemos que ver que cada una de las partes de un todo pueden ser mucho más potenciadas cuando existe una interrelación entre los distintos componentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, qué sé yo, si vamos a ver desde el punto del enfoque holístico en la economía, Ajá. Se centra fundamentalmente como primera medida en el hombre, ¿sí? Uh-huh. Y la economía quedaría en un segundo plano, Uh-huh. mientras que el enfoque tradicional de la economía se centra principalmente como primera medida en los mercados y en la economía, y el hombre quedaría en un segundo plano. Esa es una diferencia entre uno y otro, ¿viste? Claro, como más humanizada la visión, ¿no? En realidad es humanizada y teniendo en cuenta también una necesidad en la cual, a medida que va transcurriendo el tiempo y comenzás a tener una explosión demográfica muy grande, y eso acompañado con un proceso de migración, Uh-huh. ya sea desde lo rural a lo urbano, Uh-huh. la migración de los países con graves problemas de pobreza hacia los centros urbanos más ricos, se hace que de alguna u otra manera el problema sea una necesidad inmediata de comenzar a rever lo que, digamos, fue el siglo XIX y el siglo XVIII respecto principalmente en lo que se refiere a la economía clásica, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. La economía siempre tuvo que ver con una discusión que justamente pasa por la distribución precisamente de ganancias y riquezas y que de alguna manera marca la diferencia entre los distintos estratos sociales. Este nuevo concepto holístico sobre la economía, de alguna manera tiene algún tipo de raigambre seria a nivel global, digo, en función... Todavía es algo... Sí. Perdón. No, decime. No, te decía justamente por el hecho de que si bien uno se va notando que el concepto de alguna manera se va instalando, no es precisamente lo que se puede ver a través del resultado del concepto tradicional de economía. Mientras que la economía tradicional promueve fundamentalmente la generación de riqueza, Sí. en el enfoque holístico lo que se promueve fundamentalmente es una mejor redistribución y equidad entre los distintos grupos sociales. Uh-huh. Esa es un tema principal. Y esto a su vez viene acompañado que desde el punto de vista de la economía tradicional no puede llegar a lograr un equilibrio, por eso está en constante, desde el punto de vista económico, y la economía tradicional busca lograr ese equilibrio que es difícil de encontrarlo, y siempre estamos hablando de equilibrio de los mercados. Uh-huh. Uh-huh. Mientras que desde el punto de vista holístico lo que se persigue fundamentalmente es el equilibrio del sistema, que es una cosa totalmente distinta. Claro. Cuando nosotros hablamos del sistema, estamos hablando de la economía como en un todo. Uh-huh.
o sea, ¿qué es lo que persigue principalmente el enfoque holístico? Por un lado, atacar el tema de la pobreza en forma directa, evitar la desintegración social y evitar fundamentalmente la falta de sustentabilidad del sistema económico. Ujú. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, Como un sistema agotado, digamos. y lo que pasa de que en un momento determinado vos pasás determinados umbrales Ujú. que después es muy difícil desde el punto de vista de la, digamos, vos tenés una fábrica que se llama la fábrica de la naturaleza, Ajá. que es autosustentable y necesita tiempos Claro. para poder producir. O sea, vos necesitas un mar, caso nuestro, estamos en el mar Atlántico, Ujú. y necesita un tiempo de reproducción de todo el sistema de alimentación, ¿no es Ujú, cierto?, que ujú. necesita el mundo, de las riquezas que da el mar. Ujú. Pero eso necesita un tiempo, Claro. que se contrapone contra el tiempo de la producción. El Ajá. tiempo de la producción busca incrementar el nivel de productividad, o sea, producir mayor cantidad de bienes y servicios El menor tiempo posible. el menor tiempo posible y con la menor cantidad de factores de producción. Claro, O sea, claro. con la menor cantidad de mano de obra, con la menor cantidad de capital, con la menor cantidad de tierra, de Claro. organizaciones. Casi como que son Hay conceptos una y objetivos incompatibilidad contrapuestos. básica. Claro. La naturaleza necesita tiempo Claro. y el sistema productivo de la economía tradicional necesita incrementar el nivel de productividad para mejorar su posicionamiento ante los mercados. Seguro. Entonces, eso hace que tengas una contraposición muy grande, Ujú. sobre todo en el tema de que uno tiene que pensar en el planeta, que es uno, Claro. y en la Claro. cantidad de millones de personas que viven en ese planeta. Sin duda. O sea, si vos partís que del año 1900 estábamos con 1.600 millones de personas, digamos, vamos a estar prácticamente durante el principio del siglo XXI con 6.000 millones de personas, con una proyección para el 2020 de 8.000 Ujú. y para el 2050 de 10.000 millones de personas, Claro, claro. se hace muy difícil justamente el tema de la sustentabilidad del sistema, y entonces comenzás a tomar a la economía como una economía depredadora, Claro. en los cuales vos traspasás los umbrales, cuestión de que vos continúes con el modelo actual. Ujú. Ese modelo actual es como que tiene una especie de germen de autodestrucción dentro Claro. del mismo sistema, que hace que vos pasés los umbrales de los distintos hitos de la naturaleza y después no puedas volver para atrás, Claro. porque no tenés forma de poder resolver algo en el cual te pasaste de los límites. No sé si está claro lo que te digo. Sí, se entiende clarísimo y desde luego nos abre una serie de interrogantes muy interesantes porque indudablemente a partir de estos conceptos, Enrique, uno piensa lo difícil que es para un gobierno, un Estado, tomar decisiones en este camino cuando en definitiva la presión justamente viene desde las aristas de sectores que por un lado están oprimidos y por el otro el poder económico que de alguna manera marca esta ecuación de que siempre son unos pocos los que deciden desde el punto de vista económico el factor de crecimiento de justamente el resto del planeta que indudablemente no tiene estos dispositivos. Ahora, ¿cómo se concilia una situación de esta? O la pregunta sería, ¿qué rol le cabe en este concepto que acabas de describir el trabajo que se hace desde organizaciones que de alguna manera están desde un lugar distinto como es el sector civil respecto de tomar conciencia de este nuevo concepto y de la importancia que tiene? Porque mirando un ejemplo concreto, ya no es lo mismo mirar el trabajo de producción de un aserradero frente a un bosque con este nuevo concepto, ¿no? Y mirá, digamos, muchas veces las leyes están hechas y no se cumplen, Claro. o están hechas y no se controlan. Entonces, cuando hablas de sustentabilidad, necesitas que para hacer una economía sustentable, de alguna u otra manera, lo que tenés que ponerle límites es al consumo. Claro. ¿Está? Ujú. Digamos, si vos ves desde el punto de vista de la economía tradicional, en lo que nosotros normalmente llamamos la economía simple, o sea, la relación entre las familias y las empresas, Ajá. en los cuales las familias otorgan a las empresas factores de producción, o sea, le dan mano de obra,
le dan capital, le dan tierra, organización, etcétera. Las empresas compran esos factores de producción, más los insumos, más la materia prima, en esa pequeña cajita negra de producción, Ajá. producen bienes y servicios, o sea, producen televisores, producen autos, producen alimentos, etcétera, etcétera, que a su vez la familia lo compra en el mercado de bienes y servicios. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Hay un proceso en el cual existe un pago de los factores, digamos, de las empresas, los factores de producción, que es el pago al salario, Ujú. ¿sí? por la mano de obra, al beneficio por parte del empresario, Ujú. al interés al banquero. Todos esos forman parte de la familia. Ujú. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la porción que le corresponde a cada uno? O sea, ¿cuál es la porción que le corresponde al asalariado? ¿Cuál es la porción que le corresponde al empresario, etcétera, Ujú. etcétera? Ahí viene el tema de cómo se hace la redistribución de Claro. la generación de esos flujos de dinero. Claro, ¿comprendés? claro, claro. Entonces ahí comienza a haber la necesidad de priorizar el tema de la educación. El Exactamente. tema de la educación. Ujú, La educación, ujú. yo pienso que es el hito fundamental que tienen que tener las organizaciones, las ONG, Ujú. el Estado, los ciudadanos, Ujú. tienen que priorizar el tema de la educación. O sea, Ujú. la educación va a hacer que se puedan romper una serie de barreras en los cuales con esa educación podemos entrar a formar a nuestras familias sobre la necesidad de priorizar los niveles de consumo de acuerdo a la sustentabilidad del sistema. Ujú. O sea, no consumir aquellos bienes y servicios que atenten de alguna u otra manera contra la sustentabilidad del sistema. Claro, claro. O Pues, sea, ejemplo, me refiero aquellos bienes que se producen con energía no renovable, ujú. ver de qué manera podemos entrar dentro de generar las propias familias su propia energía, Ujú. empezar a ver el tema de cultivar sus propios alimentos. Ujú. O sea, fíjate que todo este sistema hace que nosotros nos estemos autodestruyendo, Claro. porque comenzamos a comer, a consumir alimentos generados o producidos digamos, genéticamente y que de alguna u otra manera atacan al organismo. O sea, Claro. pero todo eso ¿cómo viene? Viene a través de un proceso de educación. Totalmente. Es un proceso largo, Ujú. ¿viste? Es un proceso penoso, Ujú. ¿viste? Porque lleva su tiempo, tenés que cambiar tu una mentalidad, Seguro. pero en algún momento determinado hay que comenzarlo, ¿viste? Sí, Y sin esto duda. se comienza a través del ciudadano, cuando Claro. empieza a adquirir, digamos, complementar la educación con priorizar su salud, con priorizar la seguridad, o sea, es todo un conjunto, ¿sí? Y que donde todos los actores sociales tienen que tomar en cuenta que la educación es la base como para dar el primer paso Ujú. para tener una economía sustentable. O sea, Claro. para eliminar la pobreza, la desintegración social y la falta de sustentabilidad es necesario que nosotros tengamos ciudadanos y no habitantes de un país. Claro, ¿Entiendes? exactamente. Sí, hay un detalle importantísimo en lo que decís, porque en realidad cae como una reflexión automática pensar si es una utopía en un cambio que conlleve parar un poquito o poner en equilibrio el crecimiento geométrico que tiene la población mundial respecto de estos conceptos, ¿no? Porque en definitiva ese proceso va mucho más acelerado que lo que de alguna manera puede resistir el planeta con este ritmo. Claro, y fíjate vos, digamos, las amenazas que se tienen, ¿no? Yo el año pasado yo visité Uh-huh. y ahí ves un poco lo que es los procesos migratorios que están controlados en China, ¿viste? Con Ajá. una población de 1.400 millones de habitantes, les hace, o sea, todo lo que ves ahí es grandioso. Claro. Y vos ves que de alguna u otra manera, cuando el poder adquisitivo de los chinos se van incorporando al mercado, Uh-huh. se les hace muy difícil el problema de la sustentabilidad del sistema. O sea, Claro. primero, como primera medida, si vos vas a Beijing o a Shanghái, te vas a dar cuenta de la nube de contaminación que existe, Claro. ¿no? Como primera medida. Uh-huh. O sea, ya Uh-huh. de entrada, el problema de respirar es todo un problema. Por Uh-huh. eso,
cuando yo le decía que yo vivía en una ciudad de poca cantidad de habitantes, allá las ciudades medias están en 20 millones, por ejemplo, qué sé yo, Beijing 21 millones o Shanghái 20 millones de habitantes, Ujú. Y ellos necesitan, vos fíjate una cosa, la locura, digamos, de lo que es el sistema tradicional, Ajá. que ellos necesitan crear 40 millones de puestos de trabajo en forma anual, o sea, ellos 40 necesitan millones. Ajá. crear actividades para una Argentina completa. Ajá. Claro, pues. O sea, se incorporan a la población económicamente activa 40 millones de personas por año. Ujú. Entonces, ¿eso qué trae? La necesidad de tener mayor cantidad de materia prima, la necesidad de tener mayor cantidad de mercado, la Ujú. necesidad de bajar el nivel de los precios para ser más competitivo, y bueno, de esa manera se han quedado prácticamente con gran parte de la riqueza de África y ahora vienen por América Latina. Claro. ¿Viste? Claro, y, claro. y bueno, y han hecho una apuesta muy fuerte en lo que es la economía argentina, la economía venezolana y la de Ecuador, pero Claro. desde el punto de vista depredador. Entonces, Seguro. esto es un tema que efectivamente a nosotros nos va a tocar en forma directa, y esto está relacionado con una economía de mercado que cada día se hace mucho más salvaje. ¿Entienden? Seguro. La verdad es que nos quedamos con esta reflexión que de alguna manera abrió la convocatoria en esta mañana de sábado al contador Enrique Silva, con quien estamos compartiendo esta nota y que nos marca justamente la diferencia de la economía holística con la tradicional. Con este concepto que decías desde el principio, poner ética en la cuestión ambiental y limitar el consumo y la producción a efectos de mantener la sustentabilidad del ecosistema a través de la educación. Me parece que con eso de alguna manera podemos dejar un mensaje o una reflexión final para lo que estamos analizando, Enrique, pero fundamentalmente dejar abierta la posibilidad de seguir con estos temas porque indudablemente son transversales y hoy más que nunca sentimos en nuestro país, por toda la situación de contexto económico, lo duro y difícil que es cambiar esta historia, ¿no? Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Enrique, Bueno. y desde luego te convocamos para otros programas en lo sucesivo para ir analizando esta situación y que ojalá prenda este nuevo concepto holístico y tenga su proyección por el bien de todos, ¿no? Bueno, un abrazo, Iñaki. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Muy buen día. Como decíamos, estuvo aquí en el Faro de las Utopías el contador Enrique Silva, contador público nacional, máster en Economía en Comercio Exterior, Finanzas Internacionales.